Hola a todos, bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a entrar en un tema muy importante. La semana pasada estuvimos hablando acerca de gracia y fe y cómo se mezclan estas dos cosas para ver, ahora sí, las promesas de Dios y para ver las bendiciones manifiestas en nuestras vidas. Y hablamos acerca de cómo es una mezcla entre esas dos cosas, es realmente lo que necesita para manifestar el reino de Dios y manifestar las promesas y las bendiciones de Dios. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper crucial e importante de entender en lo que hemos estado hablando acerca de este concepto del nuevo pacto. Estamos en el bloque 1 y estamos poniendo los cimientos, básicamente lo llamamos, ¿no? Los cimientos de nuestra fe. Y vamos a seguir ahora sí con este tema y vamos a hablar hoy, quiero hablar de una sombra que podemos ver a través de la Biblia. En diferentes historias podemos ver una sombra o algo, una sombra es una imagen o algo que se parece a la realidad, si lo quieres llamar así. Ejemplo, en Colosenses 2:17 dice que nadie te habla acerca de días de reposo o días de descanso o sábado, porque dice los días de sábado era una sombra, pero la realidad se encuentra en Cristo. Y a través de la Biblia hay sombras, hay cosas que podemos ver que se conectan con una realidad en Cristo. Y es lo que quiero hablar hoy un poquito de una sombra que podemos ver en la Biblia, pero podemos ver una forma, ahora sí, más completa de experimentar y de ver esa realidad en el nuevo pacto, básicamente, ¿no? Entonces, a través de la Biblia podemos ver un principio que me gustaría estudiar, que quiero estudiar hoy. Perdón, y estaba leyendo aquí mis notas y ya me confundía, perdón. Pero sí, es esta sombra que podemos encontrar en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiero hablar un poquito hoy, es que la bendición de Dios se ponía en lugares específicos, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar la historia, ¿no? Del arco de Noé. Y podemos ver de alguna forma que la bendición de Dios estaba conectado con un lugar específico. O sea, las personas que estaban, si sabes la historia, ¿no? Las personas que estaban afuera del arca estaban experimentando muerte y destrucción, pero las personas que estaban en el arca experimentaron provisión y protección de parte de Dios. Y de alguna forma podemos decir esto, que la bendición de Dios estaba en el arca. Y los que estaban en el arca eran protegidos por Dios y eran bendecidos porque estaban en el lugar donde estaba la bendición. Otro ejemplo de esto podemos ver, ejemplo, las ciudades de refugio. Cuando Dios dio la ley a través de Moisés, una de las cosas que hablaba y que habla la Biblia en Deuteronomio en diferentes partes, habla acerca de ciudades de refugio. Y las ciudades de refugio eran ciudades o lugares en donde personas podían correr que habían asesinado o matado, más bien, que habían matado a alguien inintencionalmente. Entonces, si tú matabas a alguien por accidente, tú podías correr a esta ciudad de refugio y podrías ser protegido y bendecido en ese lugar de refugio. Pero, por ejemplo, si un familiar del que mataste te encuentra fuera de la ciudad, él podía matarte de alguna forma y no sin recibir castigo, si lo quieres ver así. Pero si tú estabas en la ciudad de refugio, dentro de esa ciudad, podrías experimentar protección y podrías experimentar bendición, provisión de parte de Dios.
Entonces hay muchos lugares donde podemos ver eso. Uno de mis favoritos, yo creo, es en Primero de Reyes. Creo que es en Primero de Reyes 17. Déjame, ahorita te digo. Sí. Es en Primero de Reyes 17:1. Dice, ahora bien Elías, el de Tisbe, de Galad, fue a decirle a Acab, dice, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit al este de Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré los cuervos que te den de comer ahí. Entonces algo que podemos ver es esto, es que la provisión de Dios para Elías estaba conectado a un lugar específico. O sea, Dios había ordenado los cuervos a ir a ese lugar y había provisión en ese lugar. Si Elías hubiera desobedecido a Dios, te aseguro que no hubiera experimentado esta provisión sobrenatural. No porque no estaba provisto no porque no había provisión, simplemente porque la provisión estaba conectado a un lugar o la bendición estaba conectado a un lugar. Entonces vemos ahí dice esto. Entonces, así que Elías se fue al arroyo de Kerit y al este de Jordán y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Entonces él permaneció de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces la bendición estaba conectado con un lugar que Dios había hablado, decir, aquí vas a recibir provisión, aquí serás bendecido. Entonces, pero más adelante, esa es la parte que me gusta mucho, pues, pero dice, por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Imagínate qué locura, ¿no? Le llevaban virote, ¿no? Su virote salado, si fuera jalisciense. Su virote salado y su carne todos los días a ese lugar. Pero dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Entonces el punto es esto. En medio de esta situación difícil y esa escasez que estaban experimentando el mundo alrededor de Elías, Dios proveyó bendición, pero la bendición estaba conectado a un lugar específico. Entonces cuando el arroyo se secó y ya no podía darle sustento o alimento, entonces Dios cambió de lugar la bendición y dice, le puse en el corazón o le he ordenado a una viuda darte de comer. Entonces Elías tuvo que cambiar de lugar para poder experimentar la bendición y la provisión de Dios. Y esa es la sombra que quiero hablar un poquito de hoy. Y es esto, que la provisión de Dios muchas veces se encuentra en lugares específicos. O sea, la bendición de Dios no se encuentra en todo lugar, sino la bendición de Dios o las promesas de Dios se encuentran en un lugar específico. Y esas son estas sombras que podemos ver. Pero déjame decirte esto, que en el nuevo pacto, Dios también ha puesto las bendiciones y las promesas en un lugar específico. Entonces, en el nuevo pacto, Dios ha proveído y ha hecho provisión y ha dado promesas y tiene bendiciones preparado para nosotros, pero esas bendiciones están conectados a un lugar específico. Y si no estamos en el lugar específico, entonces no vamos a poder experimentar la bendición o la provisión de parte de Dios. En Juan 14:20, Jesús da una de las promesas que yo creo que es más impresionantes y más grandes que podemos ver en la Biblia. En Juan 14:20.
Bueno, si quieres, vamos a empezar en el 18. En Juan 14, 18. Dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Otra vez, quiero terminar el último. Dice, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Lo que Jesús estaba hablando aquí es una de las promesas más grandes que tenemos en el nuevo pacto. Y Jesús estaba hablando acerca de una posición que vamos a tener después de su muerte y después de su resurrección. Y dice, en aquel día, dice, conocerán que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre, que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Para muchos eso parece como locura, pues, ¿no? Dices, ok, parece como trabalenguas, ¿no? De los tres tristes tigres, ¿no? Parece trabalenguas, ¿no? Es de Cristo diciendo, no, yo estoy en el Padre, ustedes estarán en mí y yo estaré en ustedes. Para muchos, ¿de qué está hablando, no? ¿De qué está hablando? ¿Cómo que el Padre yo estoy en el Padre, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes? Déjame explicarlo de una forma. Sé que no es la revelación completa y no es completamente la manera, pues ahora sí, de ver esto, pero creo que nos puede ayudar un poquito a entender esta promesa que Jesús estaba dando y que Jesús estaba preparando para nosotros. Tenemos que entender algo. En Tesalonicenses la palabra de Dios dice que nosotros básicamente somos hechos de tres cosas. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces, nuestro espíritu es esta parte de nosotros que después vamos a hablar un poquito más, pero es esa parte de nosotros que es nacido de nuevo, que es una nueva creación. Es esa parte de nosotros que es esa nueva creación que ha nacido de nuevo por haber creído en Jesucristo. Nuestro espíritu es nuestro hombre interior. Nuestro alma son nuestras emociones, son nuestros pensamientos. Todo eso está conectado a nuestra alma, a nuestros sentimientos. Antes había una frase pues conocida en los Estados Unidos, dice las palabras y dice las rocas, estoy traduciendo en mi mente. Las rocas y los palos pueden romper mis huesos, pero tus palabras no me pueden afectar. Pero todos sabemos y es real que las palabras pueden herirnos. Las palabras no nos hieren de una forma física, pero las palabras nos pueden herir de una forma al mal o de nuestro alma. Todos hemos experimentado personas que nos han hablado cosas que nos han lastimado y no es algo físico, sino es algo emocional. Entonces, esa es la parte que tenemos que entender, que nuestro alma es esta parte de nosotros que son emociones, es esta parte de nosotros que es presente, pero no es visible. No podemos ver nuestras emociones. Lo podemos traducir en nuestro rostro, pero no podemos ver nuestras emociones, pero simplemente lo sentimos. Eso es de nuestro alma, esa es la parte de nosotros, se llama alma, eso es nuestro alma. Pero otra parte de nosotros es nuestro cuerpo, y este cuerpo es esta parte física de nosotros que podemos tocar, que podemos jalar. Esto es nuestro cuerpo. Entonces quiero entender o quiero tratar de explicar de una forma quizás un poquito sencillo. Este botecito es Sam, ¿ok? Ahí está, dice Sam. Este botecito es Sam. Entonces tenemos que entender, esto va a representar mi cuerpo físico. Entonces, dentro de mi cuerpo físico tenemos a un Jesús, ese es el bote de Jesús. Jesús vive en nosotros físicamente, o sea, en nuestro cuerpo físico,
vive el Espíritu de Jesús. Si tú has nacido de nuevo, si eres creyente, entonces la Biblia dice que el Espíritu de Dios ha venido a nosotros y Jesús habita o vive en nosotros por ese Espíritu. Entonces, de una forma natural, Jesús está en nosotros. Pero hay otro plano, y ese plano es un plano espiritual. Entonces, en el plano natural, Jesús vive dentro de nosotros. Pero hay un plano que es un plano superior, y en ese plano superior espiritual, nosotros estamos dentro de Jesús. Entonces, eso es una representación de lo que Jesús hablaba en Juan 14, que dice, yo voy a estar en ustedes y ustedes van a estar en mí. Y esa es la forma que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. En nuestro cuerpo físico tenemos un espíritu y ese espíritu está en Jesús. Por eso la palabra dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Pero también otra faceta o otro lado de esta revelación es esto. Es que yo también estoy en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús espiritualmente. Por eso en Efesios dice que nosotros estamos sentados con Cristo Jesús. Y eso sentado está hablando en un plano espiritual. Espiritualmente nosotros estamos sentados con Cristo Jesús. Y físicamente Jesús está dentro de nosotros. Espiritualmente nosotros estamos en el reino, pero naturalmente el reino está dentro de nosotros. Entonces, eso es una de las promesas más grandes que podemos ver en la palabra de Dios. Pero el punto es esto. Y estamos hablando acerca de que las promesas y la conexión o las bendiciones de Dios y las promesas de Dios están escondidos en un lugar específico. Y ese lugar donde están, ahora sí, escondidos las promesas y las bendiciones de Dios están en Cristo. Entonces las bendiciones de Dios están escondidos en Cristo Jesús. En 2 de Corintios 1:20 2 de Corintios 1:20 dice esto, dice todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Otra vez dice, todas las promesas que he hecho son sí en Cristo. Entonces tenemos que entender algo y ese es el punto. Las promesas y bendiciones de Dios se encuentran en un solo lugar y ese lugar es en Cristo. Por eso aquí dice ese pasaje que vemos en Corintios, dice en Cristo todas las promesas de Dios son sí, si estás en Cristo. Entonces, si estás en Cristo, todas las promesas son sí. Si no estás en Cristo, entonces las promesas no son un sí. Si estás en Cristo, las promesas son sí para ti, son sí para mí. Al revés, son sí para mí, son sí para ti. Si estoy en Cristo. Entonces es un concepto súper importante de entender, porque las bendiciones de Dios en el nuevo pacto están más conectados con mi posición que con mis obras. Las bendiciones de Dios se encuentran en mi posición, no en mis obras. Y eso nada más afirma lo que hemos estado hablando las últimas semanas acerca de la rectitud por fe y de estas promesas que tenemos en el nuevo pacto.
Pero tenemos que entender algo que es súper, súper poderoso, y es que tú y yo, por creer en Cristo, nosotros, dice la palabra de Dios, que somos bautizados en Cristo. Y realmente lo que sucede es que espiritualmente, cuando nosotros creemos en Jesucristo y damos nuestra vida a Cristo, espiritualmente el Espíritu nos agarra y nos deposita en Cristo Jesús. Y cuando somos depositados en Cristo Jesús, ahí es donde experimentamos el nuevo nacimiento que habla la palabra de Dios. Cuando somos bautizados en Cristo es cuando si somos revestidos de Cristo, y es donde el nuevo nacimiento sucede en este bautizo en Cristo. Entonces soy bautizado en Cristo cuando yo entrego mi vida y yo pongo mi fe en Él. El Espíritu me deposita en Cristo, y ese depósito en Cristo significa que ahora soy una nueva creación. Y eso significa que ahora estoy yo en Cristo. Y si estoy en Cristo, entonces dice la palabra de Dios que las bendiciones o las promesas son sí para mí. Entonces, la promesa de Dios no son sí para los que lo trabajan, no son sí para los que cumplen la ley. Las promesas de Dios son sí para los que están en Cristo. Y si estás en Cristo, entonces las promesas son sí para ti. Un ejemplo que quiero dar acerca de esto, yo no soy fanático del fútbol, ni del americano, ni del mexicano o del latino, ¿no? El fútbol, soccer. Yo no soy fan de ninguno de las dos cosas. Pero es importante para entender que las bendiciones no se encuentran en mis obras, sino en mi posición. Hay jugadores del equipo, ejemplo del fútbol americano, algo que hacen los que ganan el Super Bowl en los Estados Unidos, es que ellos ganan un anillo, o les regalan o les dan un anillo, y ese anillo es parte, ahora sí, del regalo de haber ganado el Super Bowl. Pero déjame decirte esto, dan el anillo a todo el equipo, aunque no participaste. Hay muchas personas que son parte del equipo, pero se sentaron en la banca mientras que el equipo ganaba. Y el punto es esto: no recibes un anillo o no ganas la copa porque por cuántos goles metiste, sino por cómo actuó tu equipo. Y el punto es esto: lo que te califica no es tu desempeño, sino es tu posición. Entonces lo que te califica para recibir el anillo al final del Super Bowl no es tu desempeño, sino es la posición que tú tienes dentro de ese equipo. Y si eres parte del equipo, aunque no metiste goles o touchdowns, vas a recibir igual a la persona que metió el touchdown, porque no es algo individual. El Super Bowl no es por persona, sino es por equipo. Y quiero que traigas esto, es a lo que estoy hablando, de nuestra posición en Cristo. En Cristo, Cristo es el que trabajó, es el que ganó el juego por nosotros. Nosotros nada más nos sentamos en la banca, pero al final del día nosotros participamos con Él y somos copartícipes con Él porque nosotros estamos en Él. Entonces no son nuestras obras lo que nos califica, sino lo que nos califica es la posición que tenemos. Y nuestra posición para los creyentes, para los hijos de Dios, nuestra posición es en Cristo. Y si tú estás en Cristo, entonces las promesas que Dios ha hecho son sí para ti.
Entonces, básicamente podríamos dividir todo el mundo en dos diferentes categorías. Realmente nada más existe dos diferentes categorías. Existen las personas en Cristo y existen las personas fuera de Cristo. Son las únicas dos posiciones que realmente existen en el mundo. Los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Entonces, si estás en Cristo, eres una nueva creación, has nacido de nuevo y Dios te ha hecho partícipe de la bendición de Cristo, porque tú estás en Él. En Gálatas 3, Gálatas 3:27. Dice esto, dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Él. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, si tú has puesto tu fe en Jesús, entonces tú has sido bautizado en Cristo. Esto no está hablando acerca del bautismo en agua. El bautismo en agua, de hecho, es una representación o una sombra de lo que es el bautismo en Cristo. Entonces, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y en el 28, qué poderoso, dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Qué fuerte, dice, ya no hay griego, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay mujer ni hombre, sino todos somos uno mismo en Cristo. Entonces, si estás en Cristo, entonces todos somos uno mismo en Cristo. Qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso entender. Quiero terminar con este pasaje en Romanos 8 que habla acerca de nuestra posición. Y el punto, vamos a seguir las siguientes semanas hablando sobre esto. Pero el punto es esto, porque hay tantas... ¿Por qué hablar sobre este tema de estar en Cristo? Porque tenemos que entender que nuestra posición, no nuestro mérito o no nuestras obras, me pone en un lugar donde puedo participar de las bendiciones de Dios, no lo que yo he hecho. Entonces, ejemplo, en Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, los que están en Cristo. Entonces, básicamente, para los que están en Cristo no hay condenación. Para los fuera de Cristo hay condenación. No te estoy diciendo que Dios está condenando hoy, pero para los que están fuera de Cristo, hay una condenación esperándolos en el día de juicio. No vamos a hablar mucho de eso, pero el punto es que hay una promesa ligada. Si estás en Cristo, entonces no hay condenación para ti. Entonces estamos seguros en Cristo. Cuando estás en Cristo, estás seguro y las promesas de Dios son sí para ti. Entonces no es mi mérito lo que me hace ganar las promesas de Dios, sino es mi posición. Si estás en Cristo, entonces todas las promesas que Dios ha hecho son sí para ti, igual que para mí.